Esto habla de la parte de ecuaciones cuadráticas. ¿Se acuerdan de hallar la raíz de una ecuación cuadrática? Eh, Vos, Laura, quizás eso lo tenés más fresco. Lo de Sí, sí. hallar con la ecuación, la fórmula esa de la ecuación cuadrática, hallar las dos raíces. Sí, lo veo y me refresco. Para este tema no van a tener que hallar las raíces, esos datos yo se los voy a dar y van a tener que encontrar otras cosas para poder graficar una parábola. Van a tener una ecuación cuadrática y van a tener que hacer unos cálculos para hallar la coordenada del vértice y en función a los datos que están en la ecuación, van a tener que poder graficar. Se puede hacer, ¿se acuerdan cuando en la ecuación de una recta ponían valores de x para hallar el valor de y? Sí. Bueno, en esto se tendría que hacer lo mismo. Lo que pasa es que tendrían que buscarle un montón de valores a x para después encontrar el valor de y en función a todas ese par de coordenadas graficar la parábola. Pero le llevaría muchísimo tiempo, muchos cálculos y con algunos datos que aparecen en la ecuación y con otros cálculos que van a hacer para la coordenada del vértice, es más simple graficar la parábola sin tener que hacer una tabla de valores en la que tendrían que hacer, encontrar, darle valores a x de, por ejemplo, no sé, 10 datos y encontrar el valor de y. Pero tendrían que hacer un montón de cálculos para poder hacer eso. Entonces, hay otra forma de poder encontrar cuál es el gráfico de esa parábola sin tener que hacer eso. Eso es lo que voy a explicarles. Bueno, me parece que son ustedes dos solos, así que voy a empezar con la explicación. Voy a escribir acá a un costado unas fórmulas que están. Voy a usar fórmulas que están en la página 5 del apunte. Lo que ustedes van a tener que hacer ahora en este caso es graficar la parábola que da esta ecuación cuadrática. Ustedes ya vieron cómo se calcula las raíces de esta ecuación cuadrática. Lo voy a hacer en forma rápida para refrescar y para refrescarlo y solo para que ustedes tengan los valores de cuáles son las raíces de esta ecuación. ¿Se acuerdan que hacíamos x1, x2 era menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a? En esta ecuación, los valores que tengo que buscar son estos coeficientes. En esta ecuación, ¿cuál es el valor de a? ¿Cuál es el El valor de valor A? de A, ¿Cuál es el valor de B? ¿Y cuál es el valor de C? ¿Se acuerdan? x2 sería el valor de A. No, x2 no es el valor de A. El coeficiente que está en x2 es el Ah, valor de A. el 1, perdón, 1, sí. Entonces, A es 1. 1. El coeficiente que está en x a la 1 es el valor de B. Es decir que en este caso es, 7. ¿qué valor? 7. No, 7. no. ¿Qué signo tengo acá? Ah, menos 7. Menos 7. Y el valor de C es el término independiente, es el que no tiene X.
En este caso es 10. Bueno, con estos tres yo reemplazo en esta ecuación y entonces me queda menos 7, pero menos 7 me va a quedar más 7, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado es menos 7 al cuadrado, menos 7 al cuadrado es 49, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 10, sobre 2 por a, 2 por 1, entonces queda 2. Tengo más 7 más menos. ¿Qué tengo dentro de la raíz? Tengo 49 menos todo esto. Y todo esto era 4 por 1, 4 por 10, 40. Entonces es 49 menos 40. 49 menos 40 es 9. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces acá directamente escribo el 3 dividido 2. Y entonces de acá yo saco dos valores. Uno usando el signo más y otro usando el signo menos. Sí, ahora estoy recordando ese ejercicio. Sí. Si uso el signo más, es 7 más 3, es 10, dividido 2. Si uso el signo menos, es 7 menos 3, 7 menos 3 es 4, dividido 2. De acá, 10 dividido 2 es 5. Y ese es uno de los primeros valores que encuentro. Y acá, 4 dividido 2, esto es igual a 2. Este es el segundo valor. Por lo tanto, las dos raíces que tiene esta ecuación cuadrática son x1 y x2. Uno es 5 y la otra es 2. Por lo tanto, tengo ya esos dos valores que los voy a escribir acá. x1 es igual a 5 y x2 es igual a 2. Esto que yo hice acá no se los voy a tomar. Esto se supone que ustedes ya lo vieron en segundo año. Lo que voy a tomarles este año, en tercero, es lo siguiente, lo que explico ahora a partir de ahora. En principio, una parábola cualquiera, ¿se acuerdan que tiene una forma así, más o menos? Puede ser así, también la parábola puede tener esta otra forma. Positivo o negativo. Es decir, que sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿no? Sí. Puede ser cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, más abierta, más cerrada. Y esto que está acá, estos puntos donde se cruza la parábola con el eje X, esto que está acá y esto que está acá, esos cruces, todos con el eje X, son las raíces, son estos valores que uno antes calculaba. Quiere decir que esta parábola va a cruzar al eje X en el punto 5 y en el punto 2. ¿Se entiende eso? Sí. Ese es el primer dato que ustedes van a saber con tener la ecuación y saber cuáles son las raíces
de una parábola. Van a conocer, van a saber ubicar dentro del gráfico en qué puntos está cruzando la parábola al eje X. Tengan en cuenta que tienen que buscarle 4 cosas distintas a esta ecuación para poder hacer el gráfico. El primero ya se los estoy dando. Son las raíces, son los puntos donde se cruza la parábola con el eje X. El otro dato importante es qué signo tiene el coeficiente A. En este caso el coeficiente A es positivo. Eso me está diciendo que la parábola va a ser cóncava hacia arriba, va a tener esta forma. Si el coeficiente de la x al cuadrado es negativo, la parábola va a ser cóncava hacia abajo, va a tener esta otra forma. Ese es el segundo dato importante que tienen que saber para saber graficar la parábola. Por ejemplo, en el trabajo práctico, ustedes tienen en el problema 2, ítem D, la parábola que tienen que graficar es y igual a menos 2x cuadrado más 3x más 1. Esa parábola tiene como coeficiente A menos 2. Es negativa. Esa parábola va a ser cóncava hacia abajo. Va a tener esta forma. No sé por dónde va a cruzar al eje X, pero sí va a ser hacia abajo, cóncava hacia abajo. ¿Eso se entiende? Sí. Bueno, ya les di 2 datos. Las raíces y el coeficiente A que me dice si va a ser cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Vamos al tercer dato. El tercer dato es encontrar las coordenadas del vértice. Las coordenadas del vértice son las coordenadas que tiene en la parábola el punto más bajo o el punto más alto, según sea el caso. Si es cóncava hacia arriba, es el vértice de esa parábola, sería el punto más bajo. Si es cóncava hacia abajo, sería el punto más alto. Esas coordenadas del vértice, que van a estar dadas por 2 puntos, por un valor sobre el eje X y otro valor sobre el eje Y, las encuentro con estas 2 fórmulas que están acá. Ese es el primer ejercicio que van a tener que hacer en el examen, calcular las coordenadas del vértice de una parábola. Con eso ya van a tener el primer punto para aprobar o desaprobar, según el caso. Vamos a hacer para este caso. ¿Calcular cómo dijo? Calcular las coordenadas del vértice. Ah, ok, gracias. Es decir, calcular qué coordenada tiene el vértice de esta parábola para poder ubicarla donde está dentro del gráfico XY. El primer cálculo que voy a hacer es el valor de la coordenada en X. X del vértice dice que es menos b sobre 2a. Y tengo que usar estos datos que tengo acá. Es menos el valor de b. Y el valor de b acá en este caso es negativo. Dividido 2a. 2 por 1, porque a es 1. Si es menos 7, me queda 7. Y 2 por 1 es 2. Si hago 7 dividido 2, ¿cuánto me da? 3,5. 3,5. Ese es el primer dato que encuentro.
La coordenada en X tiene valor 3,5. No lo dejo expresado en fracción. Me conviene expresarlo en un número decimal o número entero, según sea el caso, para poder ubicarlo mejor en el eje X. ¿Sí? Si ustedes tienen que calcular las coordenadas del vértice, hay dos fórmulas que necesitan conocer. No necesitan saberlas de memoria, yo se las voy a dar. Pero en el apunte lo tienen, está en la hoja, les dije que está en la hoja 5. Página 5. Bien. La primera fórmula me dice cuál es la coordenada en X del vértice que tiene la parábola esta. Está bien. Y la fórmula dice que es menos b sobre 2a. Sí. El valor b y el valor a, ¿de dónde lo saco? Lo saco de acá. Sí. ¿Cómo encontrar estos valores? ¿Se acuerdan cómo hacerlo, no? Con estos valores yo reemplazo en la fórmula. La fórmula es esta. Y la fórmula me dice que tengo que poner menos b. Puse el signo menos. Puse el valor de b, que es menos 7. Sí. Y abajo es 2a, 2 por a. Sí. Puse el número 2, pongo el valor de a, que es 1. Sí. Y entonces calculo, menos 7 me da más 7. Sí, Porque este signo menos me dice que tengo que cambiar el signo a esto. Y 2 por 1 me da 2. Si yo pongo en la calculadora 7 dividido 2, 3,5. obtengo 3,5. Les decía que no lo dejen así como fracción el resultado. Pónganlo o como un número entero, si les llegara a dar un número entero. Si acá hubiese sido un 8 dividido 2, me da 4, ¿no? Pero bueno, de todos modos saquen un valor con la calculadora porque les va a convenir tenerlo así mejor para poder después ubicarlo dentro del gráfico. Y ahora tengo que calcular la coordenada en Y de ese vértice. La fórmula me dice que primero tengo un signo menos. Después tengo que poner paréntesis. Y es b al cuadrado. B al cuadrado es menos 7 al cuadrado dividido 4 por a. Es 4 por 1. Y después es menos el valor de c. El valor de c acá es 10. Y entonces ahora hago el cálculo. Este signo menos lo dejo tal cual, primero, al principio, y entonces veo, menos 7 al cuadrado, ¿cuánto es? Menos 49. Menos 40. No. Los mando a los dos a primer año. Menos 7 al 49. cuadrado 49, es 49 menos solo. 7 por menos 7. Menos por 49. menos es más. Es 49, sí. Es 49 positivo. Sí, sí. A los dos a primer año. Bueno, de vuelta entonces. Menos 7 al cuadrado es 49 y abajo me queda 4 por 1, me da 4. Y le tengo que restar 10. ¿Hasta acá me van siguiendo lo que estoy haciendo? Sí. Sí. Bueno, ojo, tengo que hacer este cálculo. Es una fracción menos un número entero. Tengo un signo menos, lo vuelvo a poner. Saco denominador común 4. Arriba, por esta fracción, vuelvo a poner el 49. Y 4 dividido 1 es 4. Por 10 es 40.
49 menos 40 9. es 9 cuartos, y eso me da menos, ¿cuánto me da si hago 9 dividido 4? 2,225. Esto, esperen que lo escribo mejor. Bueno, entonces de acá, haciendo esos dos cálculos, yo ya encontré la coordenada del vértice en X y la coordenada del vértice en Y. Para ubicar un punto donde está el vértice, yo necesito dos coordenadas. Una coordenada en X y una coordenada en Y. ¿Sí? Estos dos valores los voy a anotar acá aparte también como otro dato que necesito tener para después hacer el gráfico. ¿Hasta acá lo que hice lo entendieron? Sí. Sí. Bueno, borro entonces todo esto. Y ahora ya puedo graficar. Ubico primero las raíces. Me dicen que es x1 es 5, x2 es 2. Entonces, acá 1, 2, acá 3, 4, 5. Este punto y este otro son 5 y 2 son las raíces de esa parábola. Por lo tanto, la parábola va a cruzar a este eje X en estos dos puntos, en el 2 y en el 5. Y ahora, como ya les había adelantado, como A es positivo, A es la coordenada que va delante de la X al cuadrado, yo ya sé que la parábola va a ser cóncava hacia arriba. ¿Sí? Sí. Y va a ser hacia arriba, pero ¿hasta dónde va a llegar acá abajo? Va a ser así medio panzona, va a ser hacia más abajo. ¿Cuál es Alargada. el punto? El punto me lo va a dar estas dos coordenadas que yo encontré acá. Claro. Con estas dos coordenadas del vértice yo voy a saber dónde está el punto más abajo que tiene esa parábola. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí. Y entonces lo voy a marcar, lo voy a ubicar dentro del gráfico. Me dice que la coordenada en X es 3,5. 3 es acá, 3,5 sería acá. Este valor de 3,5, además de ser que va a caer el vértice sobre esta línea, me da el eje de simetría de la parábola. Y la coordenada en Y del vértice me dice que es 2,25. Acá tengo 1, acá tengo 2, acá tengo, perdón, no 1. Acá tengo menos 1, menos 2, menos 3. Menos 2,25 está entre menos 2 y menos 3. Estaría por acá. Es la mitad de la mitad, sería una cuarta parte. Sí. Entonces, este es el valor menos 2,25. Trazo
una línea de puntos, se supone que tiene que ser paralela al eje. Y este es el vértice de la parábola. Ven que ya más o menos tengo cómo va a ser la forma de la parábola. Y ahora tengo que saber cuánto se abre hacia arriba. Y eso me lo va a dar el valor de del término independiente, de la coordenada C. Este término independiente me va a decir dónde cruza al eje Y. Bueno, acá voy a tener que graficar un poco más arriba esto. Ya el número hay que poner 10 posiciones. ¿Cómo? Con el número 10 sabemos que tenemos que poner 10 Claro, posiciones. claro. Bueno, no sé si me da para lo que yo grafiqué. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, está acá. Tiene que cruzar al eje Y acá en este punto, porque este sería el punto 10. Y a ver, esperen que voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿La ven la parábola? Sí. Esa es la parábola y ya dibujé la parábola. Sin necesidad de hacer una tabla de valores en donde tendría que poner distintos valores de x y hacer el cálculo de elevarlo al cuadrado, de restarle ese valor multiplicado por 7, después sumarle 10, hacer un montón de cálculos y tendría que encontrar un montón de puntos para saber cómo da el gráfico de la parábola. Eso es lo que tienen que hacer para todos los ejercicios que están en el punto 1 y en el 2. Es decir, que tienen que ver 4 cosas. Se las vuelvo a repetir. Primero, saber cuáles son las raíces de la parábola. Eso ya les dije que ese dato se los doy yo. Después tienen que calcular las coordenadas del vértice. Con estas dos fórmulas hacen el cálculo. Tienen que fijarse si A es positiva o negativa, les va a decir si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y después tienen que fijarse qué valor tiene el término independiente, es decir, el valor de C, porque eso les va a decir dónde se cruza la parábola con el eje Y. Con esas 4 cosas ustedes pueden graficar la parábola. ¿Sí? Ok. ¿Quieren que hagamos otro ejercicio? Sería bueno. La parte de logaritmos me parece que se las voy a empezar a dar hoy, pero vamos a tener que seguir otra clase más, que después les voy a decir si puede ser el martes o el miércoles de la semana que viene. Porque hoy no alcanzo a explicarles todo. Pero bueno, a ver cuál podría ser. ¿El D? ¿Hacemos el D? Bueno.